Cuando no estaba al lado de Aden, Whitney se aseguró de que Erin fuera puesta al cuidado de Mona, para que Erin no pudiera afectarlo más. Pero también había una manera de evitar que Whitney fuera a Aden si Erin no podía quedarse a su lado. Como Mona ya había oído hablar de su situación a Erin, aceptó a regañadientes seguir el plan de Erin. En el momento en que Whitney explotaría, Erin iría y se reuniría con ella. Como era de esperar, en el momento en que Erin entró en la habitación, la expresión facial de Whitney fue feroz. Con una cara llena de quejas que ni siquiera se molestó en esconderse, miró directamente a Erin. «Joven señorita. Escuché que me estabas buscando». Aunque la postura de Whitney era recta y correcta, su expresión facial y su voz mostraban claramente que estaba cabreada. «Sí. Tengo algo que decir». «Buen momento, porque yo también». Whitney dijo con voz severa, interrumpiendo a Erin tan pronto como terminó de hablar. Parecía que Whitney la golpearía en cualquier momento. Ya esperando este tipo de respuesta, Erin, que no se inmutó, abrió la boca con mucha calma. «A partir de ahora, ya no tendrás que cuidar de Aden». Erin dijo con una sonrisa en su rostro. Como era de esperar, por las palabras de Erin, Whitney frunció el ceño, frunciendo ligeramente las cejas. «¿Qué quieres decir con eso?». Aunque Whitney estaba tratando de hablar con calma, era obvio que su voz temblaba de ira. «Significa que ya no tienes que ser su niñera». Erin dijo, de una manera muy sencilla. La cara de Whitney se puso roja de inmediato. «Joven señorita». Whitney dijo en un tono frío, mirando a Erin con una cara cabreada. «Aunque eres la joven señorita de esta casa, esa no es una decisión que puedas tomar». Whitney continuó hablando con un tono mandón. «Como su niñera, mi papel es estar al lado del maestro Aden y ocuparme de sus necesidades». Con un tono que preguntaba si Erin sabía lo que se suponía que debía hacer una niñera. «Cuando vuelva la familia del ducado, se lo diré. Se supone que una niñera debe ayudar a Aden, no a mandar a su dueño. Que no pueden retener a alguien que ha cruzado la línea». Erin refutó. «Todo lo que hice fue seguir las órdenes del duque sobre qué hacer por el joven maestro. No hubo un solo momento en que hice algo para cruzar la línea». Whitney dijo con la mayor confianza. «Podemos analizar eso más tarde». Erin decidió no seguir con el comportamiento de Whitney. En este momento, eso no era lo importante que Erin estaba tratando de decir. Erin lentamente comenzó a abrir la boca. «Pero antes de eso. En este momento, no hay nadie que pueda ir en contra de mis órdenes, ¿verdad?». Aunque no tenía ninguna conexión con el ducado, tomaría el nombre de Leinster una vez que se casara con Aden. A decir verdad, no había forma de que Whitney pudiera ir en contra de las órdenes de Erin. Porque todo el poder que tenía Whitney procedía de servir al duque y la duquesa. Por eso, todos en el ducado eran cuidadosos con Whitney, pero Erin era un caso diferente. Debido al tono confiado de Erin, Whitney no tuvo palabras para decir. Ella apretó los dientes con ira. Era obvio por sus ojos que Whitney estaba tratando de mantener la compostura, pero al final, su mirada se volvió aguda. «Desde el momento en que nació el maestro Aden, lo he estado cuidando. Lo conozco mejor que nadie, así que tengo toda la responsabilidad sobre él». Whitney dijo, mientras miraba hacia abajo. Ella estaba tratando de transmitir que un niño que no sabe nada, debe conocer su lugar y no hacer nada. Si Erin realmente fuera una niña normal de 10 años, entonces los comentarios de Whitney la habrían asustado y no habría podido decir nada. Pero Erin no lo estaba. Más que asistencia, probablemente fue presión.
Eso fue abuso mental, especialmente porque Aden no tenía nada que ver con sus problemas, pero ella solo estaba controlando su vida como le placía. Y Erin sabía que eso era lo mejor. Había tensión entre Erin y Whitney. Mientras los dos se miraban el uno al otro, las comisuras de los labios de Erin comenzaron a levantarse ligeramente. Aún así, no importa. Erin continuó hablando con una sonrisa maliciosa en su rostro. Aden es mi marido ahora. Entonces, de ahora en adelante, él no necesita tu preocupación dominante. A pesar del resultado, Erin le recordó a Whitney que estaba por encima de ella. Erin caminó con pasos ligeros. Aunque solo temporalmente, pudo separar a Whitney de Aden. Y solo por eso, su mente y su cuerpo se sintieron mucho más relajados. Queriendo disfrutar del aire fresco, Erin decidió pasear por el jardín. El aire era agradable y las flores olían bien. Oh. Los ojos de Erin se posaron en la parte inferior del árbol más alto del jardín. Aden estaba sentado bajo la sombra que proyectaba el árbol. Se había quedado dormido con el cuerpo apoyado en la base del árbol. La boca de Erin se convirtió automáticamente en una sonrisa. Aunque podía ver a Aden a menudo, no había podido ver su rostro con claridad desde la noche de bodas. Honestamente, no es frecuente que solo puedas admirar la cara de alguien. Nunca había pensado en querer mirar las caras de otras personas. Pero Aden era diferente a otras personas. Era un rostro que quería volver a observar de cerca. Sin embargo, no era algo que pudiera hacer cuando quisiera, porque no quería que Aden respondiera de manera extraña. Por eso fue la oportunidad perfecta. El momento en que Aden estaba dormido fue el único momento en que pudo admirar su rostro. Erin se puso de rodillas y miró a Aden sin comprender. Incluso cuando dormía, parecía una obra de arte. Era hasta el punto en que si alguien estaba hecho solo para verse hermoso, se vería como Aden. Ella solo iba a mirarlo por un corto periodo de tiempo, pero eso se convirtió en mucho tiempo. Por eso alguien se volvería loco. Una vez más, pudo relacionarse con cómo el verdadero dueño del cuerpo de Erin se enamoró de Aden. Al mirar a Aden, apareció el dicho de ser guapo es un pecado. Quizás si no estuviera traumatizado por el abuso de Whitney, tampoco habría odiado tanto a la Erin original. Bueno, no importaba de ninguna manera. Debido a la existencia de la protagonista femenina, Erin tendría un amor unilateral de todos modos. Erin estaba pensando en las cosas sin pensar mientras continuaba mirando el rostro de Aden. Lo que detuvo su mente de divagar fue la relación actual entre Erin y Aden. Al menos ahora es muy diferente a como era antes. En primer lugar, Aden ya no evitaba a Erin. Eso no fue todo. La forma en que Aden miró a Erin también cambió. Ahora, cuando ve a Erin por primera vez, sus ojos se agrandan por la emoción y su boca se curva en una sonrisa. Si las cosas salieron de acuerdo con la novela original, fue un cambio inimaginable. Pero de todo, lo más satisfactorio fue cuanto más Aden había estado sonriendo estos días. La cantidad de veces que Aden sonrió al ver a Erin aumentó. Era como si solo ver su rostro lo hiciera feliz. No espero mucho, pero espero que pueda seguir creciendo así. Erin, que se ha estado retorciendo por un tiempo, extendió su mano derecha. Algo que ella nunca podría hacer si Aden tuviera los ojos abiertos. Algo con lo que tuvo que ser paciente todo este tiempo. Erin puso cuidadosamente su mano sobre la cabeza de Aden. Estaba a punto de acariciar lentamente su cabello. Los ojos de Erin se abrieron en shock. Aden había abierto los ojos.
Lanzó las manos al aire y trató de ser lo más suave posible mientras se levantaba con la cara ligeramente inclinada hacia abajo, pero, al mismo tiempo, Aden estaba tratando de pararse con la cabeza levantada. Los labios de Erin y los de Aden chocaron entre sí. A decir verdad, antes de que llegara Erin, Aden estaba esperando que ella llegara. Después de enterarse de que a Erin le gustaba caminar por el jardín en los días soleados, de vez en cuando, él también iba, tratando de conocerla con naturalidad. Recientemente, los pensamientos en la cabeza de Aden habían sido extraños. Aunque el comienzo de sus pensamientos era diferente según la situación, siempre terminaban siendo sobre Erin. Por supuesto, incluso si el comienzo de sus pensamientos comenzara con ella, aún terminaría con ella. Esos pensamientos habían comenzado desde que Erin tomó sus manos y dijo que eran amigos. En aquel entonces, era completamente impredecible que su relación hubiera tenido esta cerca. Mientras los pensamientos de Aden continuaban fluyendo, terminó quedándose dormido. El ducado de Leinster. No había nadie que no supiera el nombre de esa casa. Era una familia digna del más alto honor. Tan pronto como nacieron, el honor y el orgullo los siguieron. Aunque era un lugar en el que todos querían estar, si no estaban relacionados con la sangre, no se podía lograr sin importar cuán hábiles fueran. Aden nació para heredar ese lugar. Sin embargo, Aden Leinster no estaba ni orgulloso ni feliz de ese asiento. Aunque nació con muchas cosas, a cambio de todo ese lujo, no había nada que pudiera decidir por sí mismo. Tenía que hacer todo según las reglas y no podía escapar de eso. El matrimonio era igual. Todo estaba decidido desde el principio, y todo lo que tenía que hacer era seguirlo. Pero solo porque era así, tampoco significaba que estuviera extremadamente en contra del matrimonio. Por el contrario, Aden en realidad no tenía ningún pensamiento sobre el matrimonio. Después de acostumbrarse a ser controlado, no pasó mucho tiempo antes de que se acostumbrara a reprimir sus sentimientos. No tenía expectativas de las personas que habían estado controlando su vida. Su madre y su padre solo estaban interesados en proteger el honor del nombre familiar de Leinster. La única razón por la que Aden era de importancia para la pareja era porque él sería el que continuaría con el nombre de Leinster. Como habían sido así desde su nacimiento, no se sintió decepcionado por sus actitudes. Sus padres tenían una existencia tan simple como respirar. La pareja de Leinster había puesto a Whitney, que había estado sirviendo al ducado durante muchos años, a cargo de Aden tan pronto como nació. Lo único que hicieron fue recibir actualizaciones periódicas de Whitney sobre cómo le estaba yendo a Aden. Sin embargo, si la evaluación de Whitney era alguna vez deficiente, Aden sería admitido y se le mostraría todo lo que tendría que cuidar en el futuro y se le enseñaría a escuchar todo lo que dijo Whitney. Al final, el heredero del Leinster Duchy no pudo hacer nada para refutar a su niñera. Hasta que se convirtió en adulto, no pudo hacer nada más que continuar y aceptar el abuso de Whitney. Y Whitney siguió arruinando esa delicada relación. Whitney criticó todo lo que hizo Aden, desde sus palabras hasta sus acciones. Incluso las pequeñas emociones sin sentido se convirtieron en un problema por ella. Reír sin permiso y quejarse como un niño no estaba permitido. Si Aden se acercaba y se sentía más cómodo con alguien, lo regañaban más que en los días normales. Siempre que Whitney pensaba que Aden había hecho algo mal, lo agarraba silenciosamente por el hombro y lo empujaba hacia abajo, o lo agarraba del brazo para que él no pudiera moverse y lo miraba. El castigo solo terminaría si Aden se daba cuenta de que había cometido un error. Cada vez que eso sucedía, se sentía sofocante para Aden. En poco tiempo, Aden no pudo determinar si sus acciones eran correctas o incorrectas,
sino que se preocupó por si Whitney se enojaría. Porque hacer eso al menos lo haría sentir un poco aliviado por el abuso de Whitney. Aden siempre estaba tenso frente a ella y hacía todo lo posible por no molestarla. Aún así, no fue tan malo de manejar. Después de la cena, Aden tenía profesores que acudían a sus estudios académicos, y pasaba la mayor parte del día en el centro de formación, lo que reducía el tiempo que tendría que pasar con Whitney. Pensó que eso era todo lo que necesitaría pasar hasta convertirse en adulto. Sin embargo, la vida normal de Aden no continuó. Desde que se anunció su matrimonio por primera vez, la interferencia de Whitney en su vida comenzó de nuevo. Ya que vas a casarte pronto, necesitas que te enseñen las reglas. Se había tragado el suspiro que estaba a punto de salir después de escuchar las palabras de Whitney. Que le enseñen de nuevo, sintió que era molesto. Si eso es lo que tengo que aprender, que así sea. Estuvo de acuerdo sin ninguna emoción. De cualquier manera, era otra cosa en la que no tenía voz. Pensó que sería algo que simplemente podría ignorar. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que hacer eso era un error.